Amigas y amigos, es un placer estar con ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura y su programa Desde la Academia. Ustedes saben que aquí abordamos los temas más importantes del país desde una óptica diferente. Por supuesto, ya que nuestros invitados forman parte de nuestra universidad y también tenemos invitados externos que nos ayudan a comprender mejor los temas de país. Hoy estaremos abordando lo relacionado a la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, cuáles son las expectativas, esos antecedentes que traemos y la experiencia que nos ha dejado en este año la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y cómo se parecerán ambos procesos. Esto es muy interesante, pues para algunos ha habido demasiada injerencia de los partidos políticos. Para otros lo ven normal y otros que consideran que no es correcto que los partidos políticos estén realizando este tipo de acciones para la elección, sobre todo de funcionarios que se encargarán de la administración de la justicia en el país. Hoy tengo 3 distinguidos invitados. Ellos nos han acompañado en otras ocasiones, pero es muy importante su opinión y por eso hemos recurrido a ellos para poder hablar al respecto. Les presento a Joaquín Mejía, abogado y experto en derechos humanos. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. También está Osman López, doctor en sociología y coordinador de la maestría en sociología de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Con mucho gusto, gracias. Y por supuesto nos acompaña el doctor Rolando Sierra, es un analista y también director de Flaxo Honduras. Doctor, bienvenido. Gracias, licenciado Rivera. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Bueno, y como subtemas, como ya les adelanté un poco anteriormente, estaremos hablando sobre el contexto bajo el que se va a una elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, cuáles han sido esos antecedentes que nos ponen en alerta en relación a lo que podría suceder en este proceso. Las lecciones, como también ya se los dije, las lecciones que nos dejó en meses anteriores, la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su implementación en esta actual elección. También algo que llamó mucho la atención fue la baja participación de autopostulantes. En un principio no llegaban ni a 10 y poco a poco se fue incrementando un poco el número de autopostulantes. Y por supuesto el papel que van a jugar los partidos Libertad y Refundación, el Partido Liberal y el Partido Nacional como las 3 fuerzas políticas más grandes en nuestro país, quienes han hablado que buscan tener control de estos entes como es el Ministerio Público en esta ocasión. Doctor Sierra, ¿qué ambiente mira en el Congreso Nacional para la elección de estos nuevos funcionarios? Bueno, yo considero que en primer lugar, no estamos en un contexto de verdaderos cambios en la cultura política del país, en el Congreso Nacional, en relación a verdaderamente que el país entre en una senda de fortalecimiento de las instituciones democráticas, en este caso el Ministerio Público, en el sentido que la cultura política no ha cambiado sustancialmente. Siempre estas elecciones vemos que siguen siendo, si bien por su naturaleza, fundamentalmente políticas, y que si bien se han buscado algunos mecanismos, digamos, para seleccionar a los mejores candidatos y candidatas a través de las juntas nominadoras y sus procesos de selección. No obstante, siempre esto queda en la decisión última del Congreso Nacional, de los diputados y diputadas, que en definitiva siempre el último criterio para seleccionar siguen siendo criterios político-partidarios y no otro tipo de criterios en cuanto a capacidades, meritocracia, trayectoria de vida de los candidatos y candidatas. Yo siempre digo, ¿verdad? Hasta ahora no se han seleccionado en el país, ya sea al Poder Judicial o al Ministerio Público, abogados y abogadas que hayan escrito un libro, que sean tratadistas sobre algunos de estos temas que es sumamente importante. Uno ve en otros países, digamos, que quienes conforman el Poder Judicial o los fiscales
generales han sido también en muchos casos tratadistas. Pero también otro elemento también creo que importante a tomar en cuenta es siempre estos bajos niveles de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones de justicia del país y precisamente el Ministerio Público, de acuerdo a los estudios de opinión, a los diferentes estudios de opinión, sigue teniendo bajos niveles de confianza, como también así el Congreso Nacional y precisamente por estas prácticas y también los partidos políticos. Entonces, por lo cual esta elección del fiscal general se vuelve siempre un desafío tanto para la clase política como para el Congreso Nacional para elevar sus niveles de confianza en la ciudadanía. Doctor López, ¿y usted qué análisis hace al respecto? Muy bien, yo coincido con el planteamiento de Rolando y quizá tendría que considerar un poco el sentido de que relevar la importancia que tiene que cumplan con los procedimientos y los tiempos para nombrar los nuevos órganos del Estado, ¿no? Se cumplió un poco el tema de la Corte Suprema de Justicia con el nombramiento de los magistrados y que se cumpla, ¿no?, con esta disposición de avanzar en la elección del fiscal general y adjunto. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto previo al momento en el que estamos, es decir, que estamos en un momento que es resultado de un proceso complejo de tensiones políticas en el marco de una sociedad donde el Estado mismo o el Estado de Derecho pues prácticamente ha sido subvertido, ¿no? Es decir, existe la institucionalidad normativa de lo que podríamos llamar el aparato de Estado de Derecho, pero su funcionamiento interno no es coherente con esa dimensión de Estado de Derecho. Entonces todavía hay tensiones fuertes, especialmente por los grupos de poder que se disputan el control de las instituciones del Estado. Si bien salimos de un proceso democrático en el que el gobierno central, la presidenta actual, obtuvo un amplio apoyo, respaldo popular en las elecciones, eso es importante como proceso democrático de salida a esta crisis en la que ya estábamos, ¿no? Sin embargo, el comportamiento político o de la cultura política de quienes están al frente de estas instituciones, pues sigue todavía dubitando, ¿no? o estar atenazada todavía por esta formación tradicional que no deja de ser tradicional y no terminamos de avanzar hacia una sociedad más moderna. Entonces, estas formas políticas estarán ahí presentes, ¿no? Creo que también hay que considerar que no se han hecho los cambios constitucionales para modificar un poco los procesos de elección de los magistrados o del fiscal. Entonces, esa potestad sigue quedando en manos del Congreso, indistintamente de que se construyan o se generen estos mecanismos de selección previa, que son importantes, pero no son los que determinan el proceso. Entonces, guste o no, en el fondo, la elección va a estar determinada por los grupos de poder que finalmente se tendrán que poner de acuerdo y distribuir un poco las cuotas de poder. Quiero decirles que tengan toda la libertad de que cuando quieran participar lo pueden hacer. No esperen a que yo les diga si ustedes pueden participar con toda libertad. Pero algo que a mí no me queda claro es, o mejor dicho, algo que debe de quedar claro, es que una cosa es el apoyo electoral que se le dio a la presidenta, pero otra cosa es el apoyo que pueda recibir tanto de los diputados como de la sociedad en general para la elección de estos funcionarios. Porque si a la hora de la hora estamos viendo que las cosas no están funcionando bien, y ellos dicen, no, pero es que la presidenta obtuvo 1.700.000 votos y por eso tenemos que tener el control de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que tener el control del Ministerio Público. Yo no lo veo correcto, porque uno fue a votar con la intención de que hubiese un cambio, ¿no? O sea, y esas son las prácticas tradicionales de los partidos de toda la vida, al menos en lo que yo tengo uso de razón. Yo he escuchado, está el Partido Liberal en el poder, el fiscal general tiene que ser del Partido Liberal. Está el Partido Nacional, el fiscal general tiene que ser del Partido Nacional y el adjunto del que perdió. Yo creo que esas prácticas tradicionales, yo creo que ya no. Y como le digo, a mi juicio es que si ganaron las elecciones con toda la contundencia, yo considero de que no significa también que tengan ese mismo apoyo. ¿Usted qué piensa, doctor? No, yo estoy de acuerdo con mis colegas totalmente. Y creo yo que podríamos resumir esto en que
Ya no hay bipartidismo, pero sí un tripartidismo con los mismos vicios del bipartidismo. Y esto se ve reflejado en el Congreso Nacional, uno. En segundo lugar, también hay que recordar que una cosa es la elección del Ejecutivo. Exacto. Y otra cosa es el Congreso. Y creo yo que estemos, digamos, contentos o no con los resultados, pero la sociedad hondureña, a través de su voto, decidió que el Congreso fuera diverso como es la sociedad y que estuvieran representadas ahí todos los intereses. Y eso no se puede negar. En tercer lugar, esto nos lleva a otra reflexión, que el Congreso al final es un espacio de diálogo y negociación. Otra cosa es que en ese espacio de negociación lo que se negocia sea en función de intereses particulares y no intereses generales de la sociedad. Pero sí creo yo que no podemos negar que por naturaleza el Congreso Nacional es un espacio político y de negociación. Y ahí me lleva a la cuarta reflexión de la importancia que tienen los procesos de filtro. Miren, no solo en América Latina, pero sobre todo en América Latina, en las últimas 2 décadas, se han venido desarrollando una serie de propuestas y se ha venido probando diferentes formas de ver cómo se eligen a las altas magistraturas del Estado. Incluso en Bolivia se llegó a lo más radical, que es que a los magistrados y magistradas se les elija por voto popular, y no ha resultado. ¿Por qué no ha resultado? Porque al final aquel o aquella que quiere ser magistrado ofrece determinadas decisiones judiciales para captar el voto de ciertos sectores. Entonces no ha funcionado tampoco. Es como los políticos prometiendo lo que no van a cumplir. Exactamente. Entonces, obviamente ya hay otras formas. Si uno lee, por ejemplo, el informe final de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, plantea una serie de reformas que son necesarias para fortalecer ese proceso. Una, creo yo que es necesaria, es que la elección de la Corte no sea total, sino que sea parcial, es decir, que la mitad se elijan a los 4 años y la otra mitad los próximos 4 años, porque eso va a permitir, primero, que no haya discontinuidad, y segundo, que se reduzca todo ese tipo de negociaciones en temas de reparto político partidista. Y finalmente, yo insisto, y esto lo digo pensando en los estándares internacionales al momento de elegir a las altas magistraturas del Estado, se requiere en Honduras, en primer lugar, 2 cosas. Una, obviamente, una ley orgánica de selección de todas las altas magistraturas del Estado, PGR, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, CONADE, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Donde se establezca claramente muchas de las cosas positivas que están en la ley de la Junta Nominadora. En segundo lugar, una reforma constitucional. ¿Para qué? Para que cuando el Congreso no se ponga de acuerdo, no estemos en vilo, que va a estar pasando el tiempo y que se mantengan las autoridades que estaban en ese momento, sino que la Constitución diga, si en determinada fecha el Congreso Nacional no se pone de acuerdo para elegir a esta X autoridad del Estado, quien va a asumir el cargo va a ser la persona mejor evaluada de la nómina que se envió la Junta Proponente o la Junta Nominadora. Ahí nos podríamos resolver un montón de cosas y además podríamos enfocarnos en fortalecer procesos como de la Junta Nominadora, de la Junta Proponente, que en mi opinión, con todos los matices que se pueden hacer, pero creo yo que la experiencia de la Junta Nominadora nos ha dejado un montón de lecciones positivas que no debemos dejar perder. CESPAD habla de la urgencia de incluir estándares internacionales de independencia, imparcialidad y meritocracia. Eso dice CESPAD. Está en la ley de la Junta Nominadora. Pero no lo tomamos en cuenta a la hora de la Junta Nominadora, de hecho, hay una matriz incluso. Y la lista final que salió de 45, en parte, es resultado de esa matriz que está ahí donde están todos los estándares internacionales. O sea, el problema entonces es el punto final, a donde va a dar esa lista de nominados. En mi opinión, y voy a ser breve para dejarle las palabras a mis compañeros, en mi opinión, es decir, hay que entender que son 2 etapas. Claro, una primera etapa, el filtro, la Junta Proponente Nominadora, donde los criterios meritocráticos tienen más peso que los criterios políticos. No significa que no hay criterios políticos, claro que sí, pero hay los criterios meritocráticos son los que tienen más peso. Y al final, la lista de 45, estemos o no de acuerdo con algunos nombres, es el resultado de 2 cosas. Uno, de un proceso que creo yo que nadie puede negar que fue bastante transparente, y sobre todo en comparación con los procesos anteriores. Y segundo, los nombres que están ahí nos dijeron por qué están y por qué no están otros. O sea, nos dieron razones, aunque no estemos de acuerdo, aunque no las compartamos. Y creo yo que eso es importante. Ahora, la segunda fase es el Congreso, donde se revierten los criterios. El criterio es político, no lo meritocrático. Porque cuando se entrega una lista de 45, la ley lo que está diciendo
No hay ninguna parte en la ley que diga que el Congreso tiene que elegir a quien sacó la mejor nota. No, lo que está diciendo la ley es que de esa lista de 45, cualquiera tiene las capacidades para ser parte de un órgano como este. ¿Uno más que otro? Es que el asunto que la ley, pensando en la legalidad, la ley no dice nada, solo dice la lista de 45. Y ahí el Congreso, que obviamente uno quisiera que solo utilizaran criterios meritocráticos, pero obviamente el criterio político, el reparto de cuotas está claro. Pero es un asunto que ahí es donde creo yo que no hay que regarnos las vestiduras, porque eso pasa en todas partes. No, claro. Esa es parte de la naturaleza política de un órgano como el Congreso, que obviamente quisiéramos que fuera de manera distinta, pero forma parte, digamos, de esas negociaciones de ese órgano. Doctor no, pero si bien, de acuerdo, sabemos que el Congreso es una instancia fundamentalmente política de diálogo y negociación, pero el punto aquí es el llamado justamente a los diputados y diputadas a asumir con responsabilidad y con la responsabilidad histórica que esta nominación o esta selección requiere, es decir, de lo que se viene demandando precisamente a los diputados y diputadas como a la clase política en general en Honduras, es la madurez para asumir todas estas responsabilidades. Realmente la clase política y el Congreso Nacional tiene que hacerse cargo de la construcción democrática de este país, y siendo que una de las funciones del Congreso, si bien la primera es legislar, la segunda es precisamente seleccionar en segundo orden, digamos, a todas estas representantes de todas estas instituciones. Pero aquí lo que se demanda y demanda a la ciudadanía es precisamente que esto sea con la debida responsabilidad y madurez, de tratar siempre de seleccionar a los mejores y mejores candidatos en perspectiva del fin último, pues, que es fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento del Estado de Derecho. Y precisamente en relación usted también a la pregunta y comentario que hacía el licenciado Rivera, de que si bien, digamos, un partido pueda ganar, digamos, las elecciones mayoritariamente, pero siempre es el deber de generar instituciones y que los tres poderes del Estado sean verdaderamente independientes para que haya el balance democrático y el contrabalance necesario, que es lo que Honduras requiere. ¿Podríamos cifrar esperanzas, doctor López, en este nuevo proceso? Yo en realidad soy, primero, ver un poco el contexto, ¿no? Posicionarme sobre lo que es, ¿no? Lo que ha visto ya. Sí, es decir, una cuestión es la aspiración y también el debería ser, ¿no? Claro. Como lo están señalando nuestros compañeros, pero en este momento la realidad es la que hay. Y la realidad también constitucional, los marcos en los que se, procede la elección de los nuevos fiscales, pues es lo que está, no lo podemos cambiar, como lo dice Joaquín también. Es decir, las personas son seleccionadas por méritos, tienen varias cualidades por las cuales son seleccionadas, pero la potestad de nombrar recae en el Congreso. Y eso es político, ¿no? Entonces hay que entender también el contexto actual de estos representantes en el Congreso y de los partidos políticos en el Congreso, que aunque tengamos diversos partidos, la cultura tradicional prevalece, ¿no? O sea, Libre como tal, por ejemplo, es un resultado de un partido tradicional que se juntó con otros sectores de la sociedad, pero la presencia, la fortaleza del partido es la cultura tradicional. No hay, digamos, al menos yo no advierto, digamos, una posición de progresismo democrático moderno interno, sino más bien de una forma tradicional de ejercicio del poder. Y está en los diferentes partidos. El otro asunto está también en el hecho de que creo que progresivamente, en la medida en que se abre el debate público para que la ciudadanía comience a exigir cambios, esto también es una advertencia para quienes están en el ejercicio del poder, porque ese ejercicio del poder tiene su temporalidad y quienes pretenden continuar, si quieren seguir, digamos, en el proceso político, necesitan garantías de su legitimidad, y su legitimidad va a venir también por el hecho de llevar a cabo una buena gestión al frente de lo público.
Es importante advertir también lo que señala Rolando, que el partido en gobierno haya obtenido el voto por mayoría en las elecciones nacionales, no significa que gobierna para un partido, gobierna para toda una sociedad. Y en ese sentido no puede haber distinción de que sea militante de un partido o no. Todos somos hondureños y nos debemos pues a que se nos respete, y quienes gobiernan también deben respetar a los ciudadanos. Y ahí más bien se desaprovecha la oportunidad si el gobierno en ese ejercicio no actúa en coherencia con lo que promete. Por ejemplo, una de las promesas centrales del gobierno de Xiomara fue restituir el Estado de Derecho. Y hasta el momento, digamos, los pasos hacia esa restitución no se ven de forma contundente. Entonces, de nuestro lado, lo que tenemos que seguir insistiendo es exigiendo, ¿no? Pero también, del lado de los diputados, pues ellos hacen un cálculo político, ¿no? Una cosa es lo que nosotros aspiramos, pero otra cuestión son los intereses por los cuales ellos también actúan. Es decir, hay intereses particulares e intereses de grupo, que eso no lo podemos obviar en el proceso político. Y era lo que decía Joaquín, la junta nominadora o la junta proponente en este caso puede llegar a ser un papel espectacular, pero al llegar al Congreso Nacional ya la historia es otra. Vamos a hacer una pausa. Al retornar seguimos abordando este tema relacionado a la elección del fiscal general y adjunto para el Ministerio Público del año 2023 hasta el año 2030. Ya regresamos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura, aquí donde abordamos temas relacionados al país. Hoy estamos hablando sobre la elección del fiscal general y adjunto, que a más tardar a finales de agosto se tiene que ya tener el nombre de quienes serán los que ocupen estos cargos para los próximos 7 años. Muy importante, pues para muchos la actual administración del Ministerio Público ha dejado mucho que desear, se acopló completamente a un solo partido político y ha quedado rezagada la justicia aún más de lo que ya estaba en nuestro país. Estamos hablando con 3 distinguidos invitados sobre este tema y continuamos pues... ¿Cómo creen que será este proceso de negociación? Porque ya sabemos, y lo mencionábamos en un principio, hay 3 partidos políticos que buscan el control del Ministerio Público. En años anteriores, como también ya lo habíamos mencionado, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional pues no había problema. Ahora hay 3 partidos políticos y bueno, va a ocurrir lo mismo que la Corte Suprema de Justicia, que al final de cuentas, si ustedes recuerdan, se terminaron poniendo, no sé si son 4 magistrados suplentes, ¿no? Una figura que no existía. Todo con el ánimo como de terminar de equilibrar la balanza a favor de los partidos políticos. ¿Qué va a pasar en el Ministerio Público cuando solo son 2 cargos? Ya están hablando de un segundo fiscal adjunto, que bueno, habría que hacer una reforma a la ley en ese caso. Estaban hablando también de darle, como quien dice, un rango más a la asociación de fiscales, a la dirección de fiscales. O sea, entonces estamos hablando de varias cosas ahí como para tener contentos a los 3 partidos políticos. ¿Cómo lo visualizan ustedes, Joaquín? Bueno, como yo soy y siempre he sido optimista realista. Me gusta eso porque el doctor López dijo de que él no estaba optimista. No, y lo que hablábamos extra cámara, o sea, por ejemplo, ¿quién imaginaba que la semana pasada el Congreso iba a derogar 2 decretos fuertes contra el pacto de impunidad, perdón? Nadie se lo imaginaba, porque el panorama parecía tan siniestro que era imposible, ¿verdad? Y que ahí estaba, como que no habían movimientos de ninguna naturaleza. Eso primero. Creo yo también que lo que acaba de suceder con la lista Angels, que mucha gente dice, bueno, sí, es un mensaje claro al Partido Liberal, sí, pero creo yo que es una advertencia al Partido Libre. También. Y sobre todo porque hacen una mención a la Corte Suprema de Justicia recién electa, lo cual es totalmente extraño. Y claro, el mensaje entre líneas es, si hacen lo mismo
con lo del fiscal, los siguientes en la lista van a ser también un número importante del Partido Libre, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Por otro lado, el escenario que se está mencionando, por ahí se menciona, obviamente estos son, para decirlo claramente, rumores de pasillo, pero en este país tienen mucha de verdad los rumores. Mucha credibilidad. Claro que lo que se pretende, o en teoría, antes de la salida de la lista Angels, lo que se pretende o se pretendía es alargar la negociación de la elección del fiscal y su adjunta hasta el próximo año. Y aprovechar entonces hacer la reforma constitucional ahora y ratificarla el otro año, porque ahí sí podrían hacer eso que subir el rango al director de fiscales o poner a un segundo fiscal adjunto. Pero creo yo que con la salida de la publicación de la lista Angels, creo que ese escenario se lo están pensando muchísimo. Y por eso es que creo yo que, por lo que ya sabemos lo que va a pasar en el Congreso Nacional, hay que ponerle mucho ojo a lo que está pasando con la Junta Proponente. A mí me preocupan dos cosas que ya comenzaron a suceder. Dos decisiones de ayer de la Junta Proponente, que yo creo que hasta el momento la Junta Proponente ha hecho un gran trabajo, en mi opinión, y puede ser que esté equivocado, pero ayer sí me preocuparon dos decisiones. Uno, sacar a Mario Urquía con una interpretación bastante cuestionable de la ley, porque el artículo 8 de la ley de la Junta Nominadora dice que no van a poder ser funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, quienes hayan sido de la Junta Proponente, de la Junta Nominadora. Y ayer interpretaron que eso incluía al Ministerio Público, cuando el Ministerio Público es un extrapoder, primero. Y en segundo lugar, cuando uno ve el título 5 de la Constitución de la República, donde están todos los poderes, donde se habla claramente que el Ministerio Público es un extrapoder, un órgano especializado, independiente. Y entonces, hacer esa interpretación, cuando uno lee una ley, la primera interpretación que hace es la literal. Y la literal es leer el grupo de palabras que están ahí, y es el mensaje que el legislador nos está transmitiendo. Cuando el legislador dice, en ese artículo 8, que los tres poderes del Estado, y dice literalmente legislativo, ejecutivo, judicial, interpretar de ahí que ahí también se incluye el Ministerio Público es grave. Y eso a mí me preocupa en lo particular. Eso por un lado. Porque si el legislador hubiera querido decir que el Ministerio Público, hubiera dicho mejor todos los poderes que están en el título 5 de la Constitución, donde está legislativo, judicial, ejecutivo, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, etc. Y no lo dice, y eso es grave. Y la segunda es suspender la decisión sobre la continuidad del fiscal Luis Javier Santos. Y permítanme rápidamente que les cuente, porque yo litigué ese caso, el de Yanek Caguas, ante la Corte Interamericana, que el 3 de abril de 2009 la Corte condenó al Estado de Honduras por eso. Y entonces el APGR hace 10, 12 años, con la Procuradora Etelderas, comenzó algo muy positivo, que es aplicar el artículo 324 de la Constitución, que habla de la acción de repetición. Es decir, cuando una acción u omisión de un funcionario genera la responsabilidad del Estado, el APGR tiene que repetir esa acción contra ese funcionario para que ese funcionario, con sus bienes, etcétera, pague, digamos, lo que el Estado tuvo que pagar. Y en esa lista de acción de repetición de hace 10, 12 años incluyeron a Luis Javier Santos, porque él fue uno de los tantos fiscales que estuvo interviniendo en el caso Yanek Caguas. Pero resulta ser que cuando uno lee la sentencia de la Corte Interamericana, está claramente establecido ahí que el único fiscal que logró una orden de captura contra un policía involucrado en el asesinato de Yanek Caguas por alterar la escena del crimen fue Luis Javier Santos. Y resulta ser que aparece una constancia de la nada de la PGR diciendo que hay una demanda contra Luis Javier Santos por esa acción de repetición, cuando al contrario debería de premiársele por haber sido el funcionario que logró una orden de captura al menos. Y entonces eso preocupa, y por eso es que varias organizaciones, por ejemplo desde el ERIC, de hecho yo publiqué en Twitter hoy mismo, manifestando eso, la mesa de seguimiento de sentencias de la Corte, que somos todas las organizaciones que tenemos sentencias de la Corte, sacamos un pronunciamiento señalando esto, la coalición contra la impunidad, un espacio de más de 50 organizaciones de todo el país, sacamos esto también, alertando a la ciudadanía y haciendo un llamado a la Junta Proponente, que ojo con lo que van a decidir, porque creo yo que está claro que Luis Javier Santos, hay muchísimos sectores de todas partes y de todos los colores que no lo quieren. Definitivamente.
Y usted, doctor Sierra, ¿cómo mira este proceso de negociación que uno no lo mira a simple vista, pero que seguramente debe de estar ocurriendo, porque ya conocemos quiénes son los dueños de los partidos políticos, ya sabemos cómo actúan, ya sabemos cuál es el camino que ellos normalmente siguen y que al final de cuentas pues terminan beneficiando a quienes más les convienen a ellos. ¿Usted cómo ve este proceso, doctor? Bueno, yo en primer lugar, yo siempre vuelvo, ¿verdad? Que es el desafío. ¿Usted también es optimista, doctor? Soy optimista dentro de lo posible, digamos, y las posibilidades que sí siempre hay. Lo que la realidad le permite. Sí, siempre hay espacios, digamos, en el país para mejoras y cambios. Y bueno, vimos en el proceso pasado de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia que al final sí hubo capacidad de negociación, de acuerdo, digamos, de los diputados y diputadas, que si bien parecía que se iba a alargar también, pero yo creo que realmente para el caso de la elección del fiscal general, sí, el desafío es mayor para el Congreso Nacional. Venimos de un periodo donde prácticamente el fiscal actual ha estado 2 periodos, ¿verdad? Y en donde precisamente los resultados, digamos, durante 2 periodos es que el país ha aumentado más bien los niveles de impunidad, los niveles de corrupción, se disminuyó más bien la capacidad de investigación de los casos de corrupción. Ayer se presentaba el informe sobre el riesgo de corrupción y miramos que Honduras se ubica en un 17%, que es de los más altos precisamente, y lo que miden justamente estos informes es esa capacidad que tienen los entes contralores para investigar, judicializar y juzgar los casos. Y en este caso venimos de un ministerio público con muy bajos resultados, y que hoy en día, de acuerdo también a diversos análisis, precisamente la corrupción y sobre todo la impunidad está siendo también uno de los factores, uno de los elementos de esta alta migración irregular que tenemos en Honduras. Si uno analiza las solicitudes de refugio en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, de hondureños y hondureñas, precisamente tiene que ver fundamentalmente más bien con la impunidad. El caso de los familiares, les mataron a un familiar, a un ser querido, el caso no se investigó y la gente decide en última instancia emigrar, o también por los casos de corrupción, que los recursos no están llegando. La gente sabe que hay corrupción a nivel local, que hay a nivel del gobierno municipal, a nivel del gobierno central, pero no se investiga. Entonces, a lo que voy, que realmente este es un verdadero desafío para el Congreso Nacional. Realmente el Ministerio Público necesita reformas, necesita de cambios, necesita de elevar la confianza en la ciudadanía, y desde esa óptica para mí más bien es el desafío que tienen los congresistas para la elección de este nuevo fiscal y fiscal adjunto. Doctor López, ¿usted cómo ve este proceso? Bueno, yo creo que, vamos a intentar darle un poco de optimismo también, porque el país tiene que avanzar, ¿no? Pero yo no estoy optimista, doctor. Yo lo acompaño en este proceso. Vamos a ver, yo soy optimista en la progresividad, ¿no? Claro. De los procesos. O sea, avanzamos cada vez, claro, en eso es completamente en de cierta acuerdo. forma, hemos avanzado, ¿no? Es decir, sienten la presión social. No hay comparación en el contexto político actual respecto a lo que tenemos anteriormente. En principio, podríamos decir un poco de distensionar un poco para poder expresarnos, un poco eso, ¿no? Hay ciertas regresividades en ciertos aspectos, por ejemplo, en decisiones que está tomando el Ejecutivo respecto al tema de lo que antes planteaba como desmilitarización de la sociedad. Hay una regresividad en el proceso de militarización, especialmente en el tema de la seguridad, ¿no? El tema de las cárceles, y eso pues hay que ponerle atención por el tema de derechos humanos. Eso es fundamental, y garantía de un Estado de Derecho es respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Mientras eso no se garantice, seguimos en un estado muy, muy frágil. Y con el tema de la elección del fiscal, pues es que al final, digamos, las reglas del juego están ya dadas.
por muy buena que sea la persona que se elija ahí, que tenga los méritos, y creo que el proceso más o menos apunta hacia ahí, es decir, se está haciendo bien el proceso de selección. Ya hubieron 2 personas, creo, ¿no?, que fueron prácticamente cuestionadas y retiradas del proceso. Uno se queda un poco perplejo porque miraba la trayectoria y tienen buen perfil, ¿no? Pero hay que respetar también el procedimiento. Si el procedimiento dice que hay tachas y no las reparan, entonces pues se sustituye, ¿no?, o queda fuera del proceso. Creo que por esa parte, creo que los partidos se están cuidando de quién puede quedar al frente. Tanto lo hicieron también en la Corte. A mí me da la impresión que ponen personas o personas se presentan, se centra la atención en determinadas personas a nivel público para distraer la atención de las personas que ya más o menos se sabe que van a ocupar los cargos y que están más o menos ya de compadre hablado, ¿no? Eso va a ocurrir indistintamente de lo que nosotros digamos acá. Segundo es el tema de qué garantía existe de que porque pongamos a esta persona al frente de una institución, la institución va a cambiar. Si dentro de la institución, digamos, ya hay procesos que están ya institucionalizados, ¿no? Es decir, tenemos una estructura normativa que rige la institución bajo ciertos principios, deberes de los funcionarios, pero que en la práctica no se cumplen. Por ejemplo, ahora sale el fiscal y no lo evaluamos, no rinde cuentas. No sabemos que, bueno, sabemos que ha habido una parálisis en el tema de la investigación, de la acusación, de proceder, y ha generado mayor impunidad. O sea, se ha acumulado la impunidad en el país y por tanto la injusticia, ¿no? Pero también los funcionarios que están dentro de la institucionalidad forman parte de esa institución y por tanto también son responsables. Es decir, la pregunta es, el fiscal tiene un poder, ¿no? Pero los funcionarios tienen la potestad de decir no a una instrucción arbitraria de un funcionario público, del fiscal en este caso, engavete una investigación o adultere la prueba. ¿Me explico? Entonces, mientras eso no se sanee, no solamente en el Ministerio Público, sino en las otras instituciones, especialmente seguridad y justicia, ¿no?, que están permeadas. Es decir, tenemos la institucionalidad, pero está permeada por gente, grupos ligados a crimen organizado o ligados a intereses que de una u otra manera están ahí para protegerlos. Entonces, esos son los cuellos de botella, ¿no? Entonces, muy bien podrá ser la selección, los grupos de poder que ahora se disputan intereses, pues intentan quizá frenar o tapar ciertos procesos que no se toquen, y en ese caso creo que es lo que está en juego, ¿no? Es importante ver esto de la lista Engels también, sí, porque si ya estos funcionarios que han sido cuestionados, pues eso debería también advertirle al Congreso, ¿no? Porque si seguimos con este juego ya se vuelve algo descarado, ¿no? Poner gente que ha estado mencionada en listas internacionales, ¿no? Yo sigo creyendo la importancia de fortalecer nuestro sistema de justicia, que no sea de afuera que se nos impongan tampoco los criterios de justicia, sino que nuestras instituciones avancen hacia fortalecer sus capacidades internas, ¿no? Y ahorita que usted mencionaba eso y decía hay que ponerle mucha atención a la lista Engel, yo recuerdo que en su momento sale información en la que señala que uno de los que aparecen en la lista Engel está presionando para que uno de sus allegados sea el próximo fiscal general del Estado. Entonces, como que hay mucha conexión ahí, ¿no? Y ustedes saben la forma en que trabaja Estados Unidos, ¿no? Con estas listas, con estos nombres que se van dando, y todo lleva un mensaje. Y que solamente la gente bien metida en el tema diplomático entiende mucho cómo es que actúa. Doctor, sobre este proceso de negociación, ¿siente que se va a intensificar? ¿Siente que en el Congreso Nacional las cosas se van a poner peor? ¿Peor en comparación a lo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo lo visualiza usted? Lo que pasa es que esa negociación ya se hizo. Es decir, se hizo con... No me extrañaría. Es que la negociación se hizo en combo con lo de la Corte Suprema de Justicia. Okay. El problema es que no contaban con que algunas de algunos nombres, digamos, estuvieran quedando fuera del proceso en la Junta Proponente. Lo cual también nos indica que, quieras o no, ese filtro está relativamente funcionando. Y que va a correr peligro en la próxima. Entonces,
por eso es que yo insisto, ¿verdad? Es decir, me parece a mí que primero debemos de entender como ciudadanía que estamos en un proceso de transición. Venimos saliendo de una narcodictadura, o sea, algo serio, y de un golpe de Estado cuya crisis no se ha resuelto. Eso es lo primero, ¿verdad? Y aquí Rolando nos puede contar bien que estuvo fuerte con el tema de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ahí están abandonadas, a pesar de que dice muchas cosas positivas que podrían evitar muchas de las cosas que están sucediendo ahora. Eso es lo primero. Y al estar en una etapa de transición, entonces debemos de comprender también que nuestras aspiraciones deben de ser a los mínimos. En el sentido que, ¿qué podemos aspirar realmente en este momento? Por ejemplo, yo digo que esta selección del fiscal pueda distanciarse de las dos elecciones anteriores, donde fue elegido Chinchilla. En la primera, que no había pasado los exámenes psicométricos y lo volvieron a meter. Y en la segunda, no estaba en la lista de 5 candidatos que ordena, o sea, que está establecido en la Constitución y lo metieron. O sea, lograr que se respete esa lista y que de esa lista se elija a la persona fiscal y a su junta, es un mínimo importante que creo que hay que aplaudir y hay que decir, vamos avanzando en esta línea que planteabas de progresismo democrático, y creo que hay que verlo así, pues, porque claro, si miramos todo en blanco y negro sin los matices, vamos a caer en lo que está la clase política y la ciudadanía, en una polarización que pareciera que no hay matices, y creo yo que nuestro papel es ese, decir, miren, aquí están estos matices, o sea, aquí están estas cosas que implican cierto avance, sin dejar de ver aquellas cosas que no, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido creo que si tenemos claridad en eso, estamos en una etapa de transición, que hay que aspirar a mínimos, ¿y cuáles son los mínimos a los que aspiramos? Entonces podríamos decir, como yo lo digo con lo de la Junta Nominadora, que dimos un paso bastante importante hacia adelante, y que ahora lo que hay que hacer es no perder esa experiencia de la Junta Nominadora, habría que no perder y fortalecer la experiencia de la Junta Proponente para que en las próximas elecciones tengamos un proceso de filtro mucho mejor y todavía más sólido, para que cuando la lista llegue al Congreso Nacional, las opciones que tenga el Congreso Nacional, más allá de sus negociaciones, sea de entre lo mejor. Sean como más cerradas, que no les quede otra opción, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al retornar vamos al cierre del programa, no sin antes consultarle a mis invitados cuál es la opinión del fiscal de oro de ellos hacia el fiscal de oro, el trabajo que ha realizado el que en su momento se denominó fiscal de oro. Ya regresamos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Seguimos en su programa Desde la Academia, abordando el tema relacionado al Ministerio Público, a la elección del fiscal general y adjunto, el cual pues está previsto antes de que inicie el mes de septiembre. ¿Pierden credibilidad estos procesos? Yo sé que, ya hablábamos un poquito anteriormente con el doctor López, el hecho de que poco a poco se va la misma presión de la sociedad, la misma presión de los medios de comunicación, las voces que se levantan incluso desde el exterior, pues van ayudando a que las cosas vayan avanzando poco a poco. Pero pierden credibilidad, ya sea la Junta Nominadora, la Junta Proponente o el mismo Congreso Nacional en estos procesos. ¿Usted qué dice, doctor Sierra? Bueno, de acuerdo a los diversos estudios de opinión, los niveles de desconfianza aumentan en todas estas instituciones. La gente no tiene precisamente, no mejora, digamos, los niveles de confianza, y pasa por un poco el actuar mismo de los congresistas, como también parte, como decía, de las funciones del Congreso, es seleccionar a todos los representantes de estas instituciones, digamos, de segundo orden, y sobre todo la institucionalidad contralora, que como sabemos no ha tenido tampoco los resultados en todos estos años, ya sea por el altos niveles de corrupción, de impunidad, por la falta de
fortalecimiento de un Estado de Derecho. Y eso es lo que lleva precisamente a tener bajos niveles de confianza de parte de la ciudadanía. Yo, como repito, es una oportunidad a la vez que un desafío, tanto para la Junta Nominadora como para el Congreso Nacional, de hacer la mejor elección posible, porque, como ya lo hemos dicho también, es decir, el Ministerio Público es un ministerio que realmente es susceptible de reformas, de cambios sustanciales en función de su quehacer y en función de la justicia en Honduras, que es precisamente el gran desafío de la ciudadanía. Yo, como digo, siempre en los estudios de opinión, los hondureños y hondureñas queremos tres cosas. Primero, un empleo, un trabajo decente. Lo segundo, un país con seguridad. Y lo tercero, un país sin corrupción, sin impunidad, y un país con justicia. Entonces, para mí, justamente lo que yo digo, si bien ya las cosas más o menos están dadas, pero en este momento es nuevamente volver a la responsabilidad y a la madurez de la clase política. ¿Usted, doctor López? Igual, coincido. Yo creo que hay que advertir también o señalar que, en cierta forma, esta preocupación por los temas públicos de interés nacional, como el tema de la elección de la Corte, del fiscal, problemas de corrupción, ya el hecho de que esté presente en el espacio público y que haya, digamos, un debate, un cuestionamiento, una expresión, digamos, sobre esto, muestra que hay una creciente ciudadanización de los problemas públicos, aunque eso no se observe necesariamente en todo el sustrato social, porque lo que hablábamos fuera de cámaras es que, bueno, la gente, frente a la falta de justicia, a la falta de investigación, si le mataron a un pariente, pues finalmente renuncia a esa posibilidad de justicia o se va del país. Entonces tenemos este problema por un lado, ¿no? Estos problemas acentúan una especie de frustración de forma generalizada frente a la expectativa de un mejor Estado de Derecho. Pues sí, lo tenemos, pero en este caso, digamos, este espacio, en este caso la televisión universitaria, potenciar estos espacios de crítica y de análisis son importantes. Y pues alguien tiene que decirle a las autoridades, a los diputados, a los funcionarios públicos, advertirles un poco sobre su labor. Indistintamente del partido político por el cual llegaron, se deben, digamos, a la ciudadanía. Y en el caso yo sigo insistiendo, el caso del ejemplo ciudadano en las últimas elecciones es contundente, ¿no? No solamente para la presidenta, aunque el voto se distribuyera para el poder legislativo, pero al final están ahí por el voto de los ciudadanos y se deben a los ciudadanos. Esa es un poco la exigencia. Yo entiendo digamos, las relaciones de poder que ahí se mueven, pero hay que hacerles un llamado también a la cuestión ética, a la cuestión moral, a la responsabilidad cívica. Y eso, pues, si no lo advierten, pierden legitimidad y al final o el pueblo se frustra, se desencanta, o les va a pasar factura en las siguientes elecciones. Sin embargo, perdemos este tiempo, es decir, 4 años de gobierno para poder avanzar en un desarrollo de una institucionalidad de derecho, pues en cierta forma lo perdemos. Y no estamos para seguir perdiendo este tiempo en el país. Necesitamos acuerdos y necesitamos un proyecto en el cual nos encontremos todos, con las contradicciones y todo, pero avanzar por lo menos a unos mínimos en materia de desarrollo del Estado de Derecho, ¿no? Y progresivamente al tema del desarrollo económico y social del país. Joaquín, ¿la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvo algún impacto al momento de los autopropuestos? ¿Cree usted que la gente se desmoralizó y no quiso, sobre todo los abogados, participar en este proceso? Yo creo que no, y de hecho yo siento que hubo una campaña muy fuerte de ciertos sectores, incluidos medios de comunicación corporativos, que al principio era atacando la ley, que era una ley mala, que era terrible, etcétera, lo cual era totalmente falso. No se logró, digamos, crear ese imaginario alrededor de la ley, y entonces lo siguiente fue que ya estaba negociado, que ya sabía quién eran los magistrados, etcétera, etcétera. Entonces siempre hubo, digamos, se generó un ambiente para provocar más desconfianza en los procesos.
Sin embargo, creo yo que lo que más desanimó es el hecho de esa reforma constitucional que se hizo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, donde se coloca como un requisito ser notario público, que es un título, entre comillas, que lo otorga la Corte Suprema de Justicia. Resulta ser que un título otorgado por un órgano como la Corte es más importante que un doctorado, que una maestría, o que alguien que haya publicado un libro. Eso es irracional, o sea, es totalmente terrible. ¿Y por qué se hizo? Porque obviamente en Honduras hay como 30.000 abogados y abogadas, pero de esos menos de 5.000 son notarios y notarias. Y sin negar la capacidad y la ética que tienen muchos notarios y notarias en el país, pero para lograr que te den una cita para hacer el examen del exequatur, hay que tener un contacto político, alguien que te permita eso. Hay casos de gente que tiene años esperando que la Corte te dé una cita. O miremos lo que pasó con la Corte anterior, que fue histórica la cantidad de notariados que entregaron y la mayoría nacionalistas. Entonces, creo yo que ese es el principal problema. Y por eso parte de las reformas, así como hablé al principio, de cuestiones de tiempo, etcétera, una reforma grande que se tiene que hacer es ese cambio en ese requisito que está en la Constitución con la reforma que hizo Juan Orlando, o con una interpretación que hicieron y que le incluyeron. Pero Rolando hablaba de esa reforma que hubo constitucional en el 2001-2002 sobre el sistema de justicia. Yo creo que después de esta experiencia con el fiscal general y de la Corte, es necesario que la clase política vaya hacia eso, es decir, a plantearnos una reforma constitucional de todo el sistema, es tiempo ya. Y aquí obviamente creo yo que la academia, la sociedad civil tenemos un papel importante que jugar para señalar la importancia de esa reforma, porque uno de los problemas que hay en el país es que se van haciendo reformas como parciales, integrales. Miremos lo que pasa en el sector justicia y seguridad. Se intenta depurar a la policía, alguien ha depurado a las Fuerzas Armadas, no han rendido cuentas, sus vínculos con el crimen organizado, graves violaciones a derechos humanos, y ahora con este gobierno que prometió desmilitarizar, ahora tienen otra vez un gran poder. Entonces se van haciendo reformitas así como poniendo parches, y el sistema de justicia y seguridad necesita una reforma integral. Y vemos a las Fuerzas Armadas comprando aviones, comprando helicópteros, y vemos que no hay medicina en los hospitales, y eso es bastante preocupante. Ok, les había dicho del fiscal de oro, no, es fiscal 5 estrellas, para no confundir, ¿verdad? Para no confundir. ¿Qué nos deja el fiscal 5 estrellas a su salida del Ministerio Público, doctor? Bueno, de acuerdo a las diversas evaluaciones y como he dicho, de acuerdo a los estudios de opinión, ve uno todas las encuestas sobre cultura política, instituciones. El Ministerio Público es una de las instancias, digamos, muy mal evaluadas, digamos, con muy bajos niveles de confianza de parte de la ciudadanía. Los indicadores de corrupción, los indicadores de violencia hablan de estos altos niveles de impunidad, y por eso la importancia precisamente de que esto no solamente es el nombramiento de un nuevo fiscal, sino realmente que se entre en un proceso de verdaderamente de reforma y de cambio y de mejorar las capacidades de una instancia como el Ministerio Público en función de la investigación y la justicia en el país. Pero también yo quiero un poco en relación a lo que decía Joaquín, sí, la importancia también hubiera sido interesante que en estos dos elecciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Ministerio Público, de haber pensado realmente una reforma de todo el sistema de justicia. Yo decía siempre en las entrevistas que me hacían para la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, precisamente retomando las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, sobre todo en el ámbito constitucional y de fortalecimiento del Estado de Derecho. Bueno, en Honduras hubiera sido interesante que previo más bien a la selección de los magistrados y magistradas, haber pensado en la constitución de un tribunal de justicia constitucional, sí, que es requerido, más bien eso hubiera dado un espacio, incluso más que superara esta negociación partidaria, porque habría sido una instancia con mucho más independencia y que es necesaria justamente para gestionar crisis como lo que fue el golpe de Estado del 2009,
la constitución de un verdadero un consejo de la judicatura, digamos, que también es necesario, y una serie de reformas, pues, porque obviamente las reformas, creo yo, del 2001-2002 no dieron los resultados esperados y por eso estamos siempre en estas situaciones críticas. ¿Y usted, doctor, qué piensa del fiscal 5 estrellas? Porque yo recuerdo quiénes fueron los que salieron con esta campaña, ¿no? Del fiscal 5 estrellas, que tenemos un fiscal que debería de reelegirse. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, para mí, digamos, un punto clave de evaluación es el hecho de que tenemos un expresidente extraditado, ¿no? Y frente a un caso donde el Ministerio Público no movió ni una hoja, ¿no? Y así como los demás extraditados que salieron del país, el Ministerio Público no procedió. ¿Qué significó eso? Que no movieron ningún caso de investigación. En estos casos, digamos, de narcotráfico, no digamos en otros casos, ¿no? De corrupción u otro tipo de violaciones también a derechos humanos. Creo que lo más emblemático fue lo de Berta Cáceres, ¿no? Pero aquí tenemos las presiones también internacionales que han, en cierta manera, coincidido a que se logre cierto avance en esto. Pero en general, digamos, su legado pues es una mayor acumulación de impunidad en el país. Y en ese sentido, pues también las últimas acciones de los funcionarios del Ministerio Público, estas tomas, estas huelgas que sostuvieron, también dejan mucho que decir. Es decir, hay derechos laborales que se deben exigir, pero también muestra que no tenemos un cuerpo de fiscales comprometidos con su trabajo y con el país. ¿Usted, Joaquín? Bueno, de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros, y creo yo que cuando, en el caso del sondeo de opinión pública de la IGSJ, dice que 7 de cada 10 personas en Honduras no confía, o confía poco o nada en el Ministerio Público, es un elemento que nos indica qué es lo que pasa. Cuando en el 2016, en el Informe Mundial de Impunidad, Honduras aparece como el primer país en impunidad en el mundo. Nos indica también que el ente investigativo no está funcionando. Y en tercer lugar, cuando vemos a un Ministerio Público que actúa de manera diligente cuando se trata de criminalizar a defensores, como los de Guapinol, pero cuando se trata de corruptos, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, es una mansa paloma, también nos indica que el Ministerio Público ha sido parte de esa justicia selectiva que habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y haciendo un matiz, con excepción de algunos fiscales que a nivel personal, digamos, han mostrado dignidad, creo también hay que rescatar el papel de la UFERCO, que a pesar de que ha sido prácticamente desmantelada, han intentado con las uñas cumplir con la labor que quedó residualmente con la UFESIC-MASI. Pero obviamente la figura del fiscal general, que no solamente en 2 ocasiones fue elegido de manera arbitraria e ilegal, sino que también demostró para qué fue puesto ahí. La UFERCO en este gobierno, que está prácticamente desmantelada. La UFERCO con chinchilla, desde que llegó, es decir, cuando se va la o cuando termina la UFESIC-MASI, se crea la UFERCO y lo primero que hicieron fue quitarles personal, bajarles los salarios, quitarles seguridad, quitarles recursos y sobre todo independencia, porque lo que se hace es ponerlos bajo el director de fiscales, que es una figura clave que hay que reformar también, porque en la práctica es un peaje que funciona así como peaje entre el fiscal y lo demás, tiene un gran poder. En el Congreso Nacional se hace una reforma para darle autonomía a la UFERCO, sí, pero no le dan recursos, entonces quedamos en nada. ¿Usted quería decir algo, doctor? Lo veo. No, está bien. Ya. Yo lo parece muy bien lo que está planteando Joaquín. Entonces, como me gusta que te aquí para que no nos quede nada atrasado. Les decía anteriormente que CESPAD habla de incorporar estándares internacionales de independencia, imparcialidad y meritocracia. ¿Se debe de reformar estas elecciones? ¿Deben de ser otros medios los que elijan tanto a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público? Ahí el que quiera. Bueno, yo voy a decir lo que me decía alguien de la misión de observación internacional, que vigiló el proceso de la Junta Nominadora. Ese proceso, con algunas reformas que hay que hacer para fortalecerlo, es exportable a América Latina. Y yo lo creo también firmemente. Pero hay que hacer unas reformas para fortalecerlos. Y parte de las fortalezas que tuvo ese proceso es que se incorporó en una ley esos estándares. Obviamente no todos, pero hay una matiz de
de evaluación con esos estándares que me parece fundamental. La debilidad que tiene la Junta Proponente es que hay que recordar que en el 2020, en febrero a marzo, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, después de su visita al país de 2019, presentó un informe y dijo: la forma actual en que se está eligiendo el fiscal no ofrece garantías para que sea una elección con independencia. Y lastimosamente la Junta Proponente en el Congreso Nacional no se quiso, por las razones que sean, aprobar una ley parecida a la Junta Nominadora. Y lo que han estado haciendo es trabajando sobre un reglamento que, si bien ha incorporado muchas cosas de la ley de la Junta Nominadora, pero obviamente está sobre un terreno bastante frágil. Y por tanto, insisto, y en la línea que decía Rolando, o sea, que es necesario, y pensando en lo que también planteaba, ¿verdad?, lo del progresismo democrático, creo que estamos ante una oportunidad, ver estas dos experiencias recientes, ver lo que dice las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y plantear una, ¿cómo se dice?, una conversación o un diálogo nacional sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de seguridad y justicia. Quiero agradecer, doctor, ahora sí lo veo. No, yo creo que también, ya por experiencia en la misma Comisión de la Verdad y la Reconciliación, precisamente una de las demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía, ha sido siempre la revisión de estos mecanismos de selección del fiscal general, de los magistrados, magistradas, así como el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y los otros, de que sean mecanismos siempre en la medida de lo posible, lo más participativos y transparentes. Esta es una demanda que hay que evaluar todas estas prácticas y de alguna manera estos criterios deben de estar de participación de diversos actores y sectores de la sociedad hondureña y de la transparencia también requerida. Si bien ha habido diversas, como lo decía Joaquín al inicio, experiencias en América Latina de llegar hasta el voto popular, digamos, directo para la elección, pero bueno, de esto se trata también de búsquedas en función del beneficio del país. Así es. Quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos, para darnos sus puntos de vista sobre este tema que definitivamente es muy importante. Me gusta porque representamos a la máxima casa de estudios del país y definitivamente esta es una voz importante que se debe de conocer en la sociedad y se debe de reconocer también, porque de aquí es donde se están saliendo los futuros gobernantes, los futuros miembros de instituciones como el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia, y son estos espacios los que de veras creamos para esto. Muchísimas gracias, Joaquín, gracias, doctor López, gracias, doctor Sierra, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre les decimos, gracias porque nos dejan sus puntos de vista, gracias porque a través de las redes sociales nos dan a conocer qué piensan ustedes sobre estos temas, son muy importantes para nosotros, así que los esperamos. Gracias, soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.